Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga. Le quiero compartir un tema y le he titulado ¿Qué predica un verdadero profeta? Si hay falsos profetas, entonces debe haber verdaderos. Este tema me surge de que una hermana me pregunta que si yo conozco alguna profeta que sea verdadera, a lo cual yo le digo que no he conocido ninguna, pero que sí he visto que hay falsas. Y luego me pongo a pensar en algunas hermanas que conozco que tienen pues mucha revelación, sueños. Y yo pensé, ¿será que estas hermanas podrían ser profetas que tienen revelaciones de sueño y que la pueden comprender desde las escrituras? Porque yo veo que hay muchas profecías que realmente no edifican al pueblo. Entonces yo le hice una pregunta en oración al Padre y me la respondió de una vez. Y esto me llevó a hacer este tema que le voy a compartir. En los tiempos previos a los juicios, siempre Elohim envía mensajeros de Él con un mensaje. Pero ellos no se autoproclaman profetas. Son atalayas, mensajeros, voceros, alguien que trae un mensaje de parte de Elohim, también alguien que el Padre pues le da revelación, sueños, visiones y que por medio de las escrituras saben si un sueño viene de Él, le piden confirmación y pueden hablar. Pero ¿cuál es el objetivo de esta visión o sueño o esta palabra? Edificar a un pueblo ante una situación que se viene, llevarlos al arrepentimiento. Entonces, una señal de un falso es que se pone un título y se lo voy a probar por las escrituras. La razón que se ponen títulos es porque quieren ser vistos y que se les honre y se les respete también para atraer muchas personas. Y si bien alguien puede decir, bueno, es que quiero llevar el mensaje para que la gente me respete. Pero la situación es que a veces hasta 3 títulos se ponen. O sea, 2, 3. Y lo que vemos en las escrituras es todo lo contrario. Los profetas y los mensajeros en sí no se honraban ni se respetaban. El mismo Pablo dijo que él era la escoria del mundo. En 1 Corintios 4:13 dice, si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Aún así, nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta el día de hoy. Entonces aquí vemos que ni aun a Pablo. Luego, cuando yo estaba en oración, que yo le hago esta pregunta al Padre, que si hoy habían verdaderos profetas, porque me puse como a pensar en la pregunta que la hermana me hace, y que cómo se podría saber, a lo que rápidamente me contestó y me dio un nombre, Juan, o sea, Johanán, Juan el Bautista. Y yo le dije, pero verdad, porque recientemente yo había escuchado un video de cuando fueron los fariseos a hablar con él, que les voy a compartir lo que él le dijo, está en la escritura, pero yo le dije, pero dame otro más. Y rápidamente llegó a mi mente Elías. Y la razón era que hay muchos profetas y yo sé que cuando un profeta recibía una visión de algo que se venía, estaba basado en la Torá. O sea, la Torá tiene bendiciones y maldiciones. Ya lo que se le mostraba era algo que estaba anunciado anteriormente y que lo tenía que comprender por las escrituras. Entonces, ¿qué hacía ese profeta? Que iba y le decía que se arrepintieran, que volvieran a la ley. Fíjense que era llevarlos al arrepentimiento, a reconciliarse, que dejaran la idolatría. Siempre era respecto a eso, volverse a Él, porque iban a abrir los juicios, iban a ser entregados en manos de los enemigos. Pero el objetivo es que se vuelvan a Elohim en base a la escritura y según la Torá. Por eso que si a la ley del testimonio no se habla conforme a esto, no ha amanecido, o sea, no tiene luz. Entonces yo dije, tengo que buscar qué predicaba Elías. Y le voy a compartir lo que predicaba Juan, porque ahí nos va a hacer entender quién es un verdadero mensajero o vocero de Elohim, o aquel que tenga el don de profecía, porque existe, es bíblico. Ahora, esto yo se lo digo porque veo muchos profetas de hoy
que sus profecías están enfocadas en los desastres naturales, otros en la vida propia de las personas, que si alguien se va a enfermar, que si una persona va a morir y cosas así. Y mi pregunta era, ¿en qué edifica esto? Y otros también que profetizan que el padre le dijo quién va a ganar las elecciones de un país, o si una persona se va a casar, o mira que yo te profetizo que tú vas a tener un hijo, y cosas así. Entonces vemos que muchos, miles se amontonan como queriendo escuchar esto y saber. Pero mi pregunta es, ¿en qué me edifica esto? Los sueños son bíblicos, las personas tienen sueños y la palabra dice que a Moisés él hablaba cara a cara, porque hay muchos que también dicen que le habla cara a cara. Y también la Escritura nos dice que a los profetas él le habla por sueño. Pero también la Escritura nos dice que a los siervos y a las siervas recibirían sueños y que van a profetizar. ¿Pero qué deben profetizar el que recibe un sueño? Lo que está escrito, o sea, algo que el Padre le está advirtiendo debe estar con las Escrituras porque también el enemigo da sueños y confunde. Entonces, la palabra es la que debe confirmar el sueño y también orar para estar seguro que ese sueño viene del Padre. Porque tiene que ir de acuerdo a las Escrituras y para edificar a su pueblo y llamarlo al arrepentimiento. Entonces tiene que tener revelación de la palabra también. Porque ¿de qué me vale la información que yo puedo dar si realmente esta palabra no va a transformar mi vida para llevarme a una obediencia y estar listo para los días malos? Entonces, este tema es bastante largo y yo no lo quiero expandir mucho, pero le voy a dar estos dos ejemplos. Vamos a ir primeramente a ver las palabras que dijo Yeshua sobre Juan, porque Juan no habló de que él era profeta y lo vamos a ver. En Lucas capítulo 7, en el verso 24, le pregunta que qué salieron a ver ellos al desierto. Dice, una caña sacudida por el viento, ¿más qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, Johanán. Pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. Lo que tenía claro Juan es que él era un mensajero y un vocero que iba a preparar el camino de Adonai. Sin embargo, él no fue recibido. Mire dónde él estaba. Dice que los que tenían vestimenta estaban allá en el templo, bien bonitos, en deleite. Sin embargo, miren dónde estaba Juan. O sea, nadie lo escuchaba. Para escuchar a Juan tenían que trasladarse hasta el desierto. Ahora, si nos vamos a Lucas capítulo 1, desde antes de nacer había sido enviado como profeta a las naciones de la misma manera que Jeremías. ¿Quién escuchó a Jeremías? ¿Quién escuchó a Isaías, a Ezequiel? Entonces, ese es el punto. Los profetas verdaderos no son escuchados, son enviados a un pueblo que necesita venir al arrepentimiento, pero un pueblo que no va a responder a la palabra dada al profeta en revelación de la verdad. Entonces, mire lo que dice Lucas en el capítulo 1, cuando se anuncia el nacimiento de este profeta, Juan. Dice en el verso 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos. Fíjense lo que tenía que hacer, preparar el camino, para dar conocimiento, fíjense, sabiduría de las Escrituras, de la salvación de su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea, lo tenía que dar conocimiento para que el pueblo se arrepintiera. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim. Tiene que comprender la misericordia. Entonces, ya él venía lleno del Espíritu Santo. Entonces, él podía comprender, entender todo esto y llevar este mensaje. Dice, con que nos visitó desde lo alto a la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte,
O sea, tiene que traer la edificación, luz, para que salgan de las tinieblas, para encaminar nuestros pies por camino de Shalom. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora, vamos a ver qué fue lo que pasó cuando él comienza a predicar. Esto está en Lucas capítulo 3. Y bueno, le voy a resumir, porque yo creo que aquí todos conocemos la predicación de Juan. Pero fíjense, Juan no se autoproclamaba profeta. Él era un mensajero que clama en el desierto. Él lo sabía. Dice en el verso 2 que vino palabra de Elohim a Juan en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, y dice que iba predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Adón, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos se han enderezado. Aquí está hablando de hacer volver a su pueblo al camino. De la misma manera, antes de la venida de Yeshua, él iba a enviar otras voces, mensajeros, atalayas, que preparen el camino, que anuncien, y por eso le da sueños y visiones, para que el pueblo se prepare ante las cosas que han de venir. Y dice, verso 6, y verá toda carne la salvación de Adonai. O sea, en ese tiempo iban a ver a Yeshua. En este tiempo van a ver a Yeshua cuando traiga la salvación, la redención, para recogernos a este pueblo. Pero tenemos que llevar el mensaje de arrepentimiento, del conocimiento de la misericordia, de la salvación, y anunciar de que los juicios vienen. Y fíjense también que él le decía en este mensaje lo que tenían que hacer. Incluso le dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, que todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y le dice que tienen que hacer, que si tenían 2 túnicas, que diera una, que no exijan más a los que eran publicanos, o sea, que no roben, que no calumnien. O sea, le está hablando de la Torá, le está hablando de que se vuelvan a los mandamientos. Luego dice en el verso 15 que la gente como que se preguntaba que si acaso Juan era el Mesías, y que Juan le dijo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y le dice el verso 17, su aventador está en su mano, y limpiará su era y quemará el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y dice el verso 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, las buenas nuevas de salvación. El pueblo puede regresar, tiene que volver a la ley, a la Torá, a los mandamientos, dar fruto de arrepentimiento, la misericordia, el amor, o sea, que regresen. ¿Acaso no sabía el mismo Juan de que se venía en juicio? Él lo sabía también, pero él está llevando el pueblo al arrepentimiento antes de que llegue. Cuando se va a cortar con esa hacha, dice que está en la raíz del árbol y que sería cortado y echado en el fuego. Incluso le habla de la ira venidera, porque en el año 70 pues vino esa ira. Ahora, vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 1, cuando fueron los judíos y los sacerdotes, los Cohen, los levitas del templo, a reclamarle. Dice, verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Ahí está. Nunca, ni siquiera cuando le preguntaron, él dijo que era profeta. Y él era profeta. Y el mismo Yeshua lo dijo. Y cuando se le anunció el nacimiento por el ángel, a sus padres se le dijo, profeta del Altísimo será llamado. Él no cogió ese título. Sin embargo, él se humilló y menguó todo el tiempo y recibió palabra. Y estaba lleno del Espíritu. Y mire lo que él le dice. Entonces le dijeron, pues entonces si tú no eres profeta, no eres Elías, no eres el Mesías, ¿quién eres? Danos respuesta, porque tenemos que hablarle a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Miren lo que le respondió. Yo soy la voz de uno
que clama en el desierto. Enderezate el camino del Adón, como dijo el profeta Isaías. Le da una profecía. Él es la voz que clama en el desierto. Ya estaba profetizado su trabajo. Y dice en el verso 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y ahí él vuelve y le responde, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Ven la humillación? Y ven cómo él no se dijo, sí, yo soy el profeta enviado. Es más, mira, a mí me anunció un ángel antes de venir. No, para nada. Él simplemente estaba haciendo su trabajo. Quien dijo que él era un profeta fue el mismo Yeshua. Ahora, dice que hasta el pueblo, ellos decían, no, es que este Juan tiene que ser un profeta. Ellos era que lo tenían por profeta, pero no porque él lo dijo tampoco. Entonces, aquí vemos que hoy hay mucha gente que quiere como resaltar. Y ahí nos está mostrando que el Padre realmente le envió, porque aquel que entra en la presencia de Elohim, el Padre le va a corregir eso de una vez. Entonces, ahí estas personas tienen que arrepentirse y tienen que entrar en la presencia de Elohim y dejar que el Padre realmente le dé en su boca, le ponga las palabras de fuego que Él quiere darle, porque el Padre quiere hacerlo. Entonces hay personas incluso que se la pasan mirando a ver qué el otro soñó o qué el otro dijo, dame, ver, Padre, dime. Y ahí están los espíritus malignos, empiezan ahí a ponerle pensamiento y cosas que no son. Y el punto es no preparar al pueblo, porque eso es lo que el enemigo está haciendo. Esto es un llamado al arrepentimiento para aquellos que se autoproclaman profetas, que miren los ejemplos de las Escrituras. Yo voy a tomar lo que me dice la Biblia. Ahora vamos a ver a Elías, porque ya saben que Elías pues es un profeta. Entonces vamos a ver, miren, en Primera de Reyes capítulo 17, cuando ocurre la situación con la viuda de Sarepta, que pasa lo del niño, la comida, la multiplicación, todo eso. Dice ya al terminar, en el verso 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Elohim y que la palabra de Elohim es verdad en tu boca. Ven que no le dijo, sí, bueno, yo sabía que tú eras profeta, porque cuando tú llegaste, tú pusiste tu título aquí, o sea, me mostraste que tú eras un profeta de Elohim y me convenciste. No, ella terminó convencida de que él era un varón de Elohim, ni siquiera dijo que era un profeta, cuando se cumplió la palabra, cuando el niño revive, cuando pasan todas las situaciones. Luego, en el capítulo 18, dice que Elías se va a mostrar a Acab. Ahora, fíjense cómo cuando Acab ve a Elías, le dice en el verso 17, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Elohim y siguiendo los Baales. Si se fijan, el mismo mensaje de Elías es el mismo mensaje de Juan. Juan se le enfrentaba con la verdad a los poderosos, ¿verdad? A los reyes, al rey Herodes, por eso le cortan la cabeza. Pero fíjense cómo aquí Elías también se enfrenta y le dice su verdad a Acab. Entonces, un profeta enviado por Elohim va a tener celo de la palabra, va a llevar el pueblo al arrepentimiento y le va a decir la verdad a cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene celo de la palabra. Pero, ¿por qué? Porque conoce a su Elohim y vive humillado ante la presencia de Elohim. Luego, cuando van los profetas de Baal, que lo llevan al monte Carmelo, él le dice al pueblo en el verso 21, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle. Y si es Baal, pues váyanse en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Entonces ahí saben lo que pasó. Elías toma 12 piedras conforme a las tribus de Jacob. Y bueno, el padre hace el milagro. Y luego Elías dice que prende a los profetas de Baal falsos y que los degolló en el arroyo de Sison. Ahora vamos a ver cómo distinguían a Elías en su tiempo. En Segunda de Reyes, en el capítulo 1, fíjense que le estaban hablando de Elías y que le preguntan, mira, ¿cómo era ese varón? Y les responden en el verso 8,
Este varón tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y luego dice que lo envían, dice que el capitán envió 50 y después otros 50 donde él y le dice, varón de Elohim. El rey ha dicho que descienda. Y el verso 10 dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Elohim, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 y así fue pasando. Entonces, si ustedes se fijan, le llamaban a Elías varón de Elohim. Y más que nada, es ahí que debemos estar, que seamos pues un varón de Elohim, una mujer de Elohim, que estemos en su presencia, haciendo su voluntad, que Él nos use por su espíritu, siempre manteniendo una humildad. Yo no digo que no esté el don de profecía porque es bíblico, pero hay que ver cómo se están usando los títulos hoy para desviar. Y muchos están cayendo en dar falsas profecías o palabras que no vienen de Elohim, porque hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo no me voy a salir de las escrituras. Aquí, si bien la palabra, hay 5 ministerios, está el don de profetizar. ¿Profetizar el qué? La palabra revelada, anunciarla. Y cuando Él da sueños, los sueños tienen que estar en las escrituras. Y yo les digo algo, a mí muchas personas me han compartido sueños y yo los busco en la palabra y ahí están. O sea, tienen que ir con las escrituras porque también veo muchos sueños que no vienen de la palabra o que lo mal interpretan, sacan un texto de la escritura que no tiene nada que ver y hay una falta de comprensión a la verdad, lo que le abre puerta a los espíritus inmundos para torcer las escrituras, para que las personas todas estén ahí escuchando una profecía que no le edifica y una palabra que no transforma los corazones. Y yo les digo, amado, yo tengo que hablar con la verdad, porque es así. Yo simplemente le hice una pregunta al Padre y eso fue lo que me respondió. Y me fui a buscar. Yo ni sabía que al profeta Elías no se le llamaba así, ni siquiera Juan. O sea, yo sí me recordaba de que cuando le fueron a preguntar y le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Profeta? Yo, no soy. ¿Tú eres Elías? No. ¿El Mesías? No. ¿Quién tú eres? Una voz que clama en el desierto. Ahí está. Increíble, ¿no? Tenemos que aprender de la humildad de Juan, porque el mismo Yeshua lo dijo, que el que quiera ser grande, hágase pequeño, hágase siervo de los demás. Y como dijo Yeshua en Lucas 7:28, porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay un mayor profeta que Juan, mas el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. O sea, más pequeño nos hacemos, más grande seremos en el reino. Y si alguien quiere buscar grandeza, este es el tiempo de vivir en humillación, ser mansos para que Él nos enseñe la verdad y poder llevar a un pueblo a prepararse al arrepentimiento, a que entiendan qué es la misericordia, qué es la gracia, qué realmente son las buenas nuevas, qué es el nuevo pacto, para que en el arrepentimiento puedan ser restaurados, reconciliados con Elohim, porque los juicios vienen, ya está escrito, pero hay un pueblo que no está preparado. Y hay muchos profetas que no están proclamando el mensaje de la restauración. Amén. Shalom.